Hoy vamos a ver la clase correspondiente a las alteraciones hematológicas que afectan a los pacientes con VIH. Este es un tema importante. A lo largo de nuestra vida profesional vamos a enfrentarnos en múltiples ocasiones a este tipo de pacientes y es un motivo frecuente de interconsulta en nuestro servicio. El objetivo de esta clase pues será brindar un panorama en realidad muy general de las principales afectaciones hematológicas del paciente con VIH para poder hacer una orientación diagnóstica y un tratamiento oportuno en estos pacientes. El doctor que me coordina la clase es el doctor Fernando Rodríguez y yo soy R4 de Hematología, Misael Ureño. Mencionando que los pacientes con VIH van a tener un estado de inmunocompromiso y también se verá afectada la hematopoiesis de estos pacientes. Esto va a condicionar frecuentemente citopenias. Las causas de estas citopenias pues son complejas y multifactoriales que las iremos viendo a lo largo de la clase y siempre que nos enfrentemos a un paciente con VIH y citopenias tenemos que pensar en estas principales situaciones. Inflamación, que en muchas ocasiones es causada por la misma infección y el mismo virus de VIH. Infecciones que tienen frecuentemente estos pacientes que alteran la hematopoiesis o causan citopenias de origen periférico. La desnutrición causada por trastornos de mala absorción que padecen estos pacientes. La malignidad. Frecuentemente los pacientes con VIH desarrollan cáncer o otros tumores de los órganos hematopoyéticos que pueden ocasionar estas citopenias. Y algo muy importante que también tenemos que considerar en los pacientes, pues es el consumo de fármacos que van a causar anemia, trombocitopenia y neutropenia. Hay algunos otros trastornos distintos a las citopenias hematológicos que pueden presentar estos pacientes con VIH. Sobre todo, se ha descrito que tienen un factor de riesgo protrombótico. La trombosis también es una causa importante de morbilidad en el paciente con VIH y algunas otras alteraciones de la coagulación como coagulación intravascular diseminada o microangiopatías trombóticas que lo iremos viendo a lo largo de la clase. Epidemiológicamente existen diferentes estudios que analizan las frecuencias en las que se presentan estas citopenias. En estas tablas están representados algunos de los más importantes. De este lado pueden observar los resultados de un estudio que se realizaron en Corea del Sur del 2005 al 2011 con 621 pacientes. Fueron excluidos 149 por diferentes causas. Al final resultaron analizados 472 pacientes, cuya mediana de edad era de 35 años. Casi todos estos pacientes eran hombres, solamente hubo 41 mujeres de los 472, que correspondían al 8.7%. Y otro dato interesante es que la mediana de CD4 será de 300. Entonces, en este estudio se describió un porcentaje de linfopenia de 26%, el 26% de los pacientes tenía linfopenia, fue la citopenia con más número de casos, neutropenia el 10%, anemia 3% y trombocitopenia 2.4%. Estos pacientes todavía no iniciaban la terapia antirretroviral. De este otro lado vemos otro de los estudios que incluyen la mayor cantidad de pacientes. Es un estudio que se realizó en diferentes zonas de África con más de 1.571 pacientes. Aquí se describió un porcentaje de 14% de los pacientes tenían neutropenia, anemia el 12% y trombocitopenia el 7%. Aquí cabe mencionar que estos estudios muestran con mayor frecuencia la neutropenia. Bueno, linfopenia, obviamente los pacientes no habían iniciado su terapia antirretroviral, sus CD4 estaban muy disminuidos, pero si se fijan la siguiente que sigue en porcentaje es la neutropenia. Hay otros estudios que dicen que la anemia es lo más frecuente y tiene mucho que ver con la zona geográfica en la que se realicen estos diferentes estudios, ya que, por ejemplo, en diferentes zonas de África, pues los pacientes tienen una gran incidencia de anemia por otras causas, sobre todo nutricionales. Entonces,
En estudios en África se ve que lo más frecuente es anemia en los pacientes con VIH, pero en los demás estudios neutropenia. Neutropenia es lo más frecuente. ¿Pacientes con VIH tienen citopenias? Bueno, pues existen algunos mecanismos por los cuales el VIH va a afectar la hematopoiesis. Tenemos tres principales mecanismos por los cuales se ve involucrada la hematopoiesis en estos pacientes. El primero de ellos es este que ven acá. El VIH afecta directamente a las células progenitoras hematopoyéticas. ¿Cómo las va a afectar? Bueno, pues va a inhibir su capacidad de autorrenovación, como podemos ver en esta imagen. Directamente el virus de VIH disminuye la capacidad de autorrenovación de estas células progenitoras hematopoyéticas. El segundo mecanismo es que las glucoproteínas del VIH pueden activar diferentes vías aberrantes de inflamación. Como podemos ver acá, esta es la estructura del virus de VIH, como en la superficie está compuesta por diferentes glicoproteínas, las principales 120 y 41 y algunas otras de importancia. Estas glicoproteínas van a activar, como ya les mencioné, diferentes vías inflamatorias aberrantes y van a activar diferentes citocinas, las cuales van a cambiar el estroma medular, el microambiente medular, causando alteraciones en la hematopoiesis. Otro de los datos interesantes, bueno, que estas glicoproteínas de la estructura del VIH van a activar la cascada de inflamación a través de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, como pueden ver aquí en la imagen. Sobre todo interleucina 6 es particularmente interesante porque si ustedes recuerdan la interleucina 6 es un importante intermediario entre hepcidina, leptina y ferroportina interviniendo en la homeostasis del hierro. Y esta producción aberrante de interleucina 6 a través de las glicoproteínas del virus de VIH son la causa por la cual estos pacientes tienen una gran prevalencia de anemia inflamatoria. Esta anemia que va a tener una respuesta limitada a la eritropoyetina. Y el tercer mecanismo principal por los cuales estos pacientes tienen citopenias, pues es que el VIH disminuye los factores estimulantes de colonias de granulocitos endógenos, o sea, va a disminuir la producción de neutrófilos, macrófagos y monocitos por la disminución de este factor estimulante de colonias de granulocitos endógenos. En esta imagen podemos observar cómo se ve afectada la hematopoiesis por la infección de VIH, cómo afecta a las diferentes líneas celulares, serie megacariocítica, eritroide, acá vemos la serie mieloide, la serie linfoide y directamente afecta también a las células progenitoras hematopoyéticas. Y se proponen diversas teorías. Las más importantes, vemos acá arriba, cómo va a afectar a la serie mieloide, bueno, a través de la glicoproteína 120, va a inhibir directamente la producción de progenitores megacariocíticos y eritroides. ¿Cómo afecta a la línea mieloide? Pues a través de estas vías de señalización CCR5 afecta directamente la producción de progenitores mieloides. ¿Cómo afecta a la serie linfoide? Pues se proponen estas teorías donde se dice que las células progenitoras son infectadas directamente por provirus a través de las células T CD3. Algunas otras vías de señalización que nos mencionan acá, CD34, CD226, CXCR4. Esta vía de señalización se asocia a inflamación de los progenitores linfoides, disminuyendo su producción. Vemos acá cómo las células CD34 de la médula ósea aumentan la producción de citocinas proinflamatorias y esto va a reducir la diferenciación de las células T. Y por último, a través de esta vía de señalización, CD34, CD7 y CXCR4, cómo esta vía de señalización va a causar una depresión directamente de los progenitores linfoides. Entonces, como pueden observar, son varios los mecanismos implicados en la hematopoiesis, en esta infección por VIH. Se los resumo en este cuadro de acá. Para fines prácticos, esto es lo que sucede. Hay una infección directa
del virus a las células progenitoras hematopoyéticas, lo que obviamente va a trastornar la hematopoiesis. Va a haber una apoptosis de todos los progenitores inducida por el virus de VIH. Va a haber un deterioro del estroma medular o del microambiente medular que también va a influir en la hematopoiesis. Puede haber algunas reacciones inmunológicas a través de las vías de señalización que ya les mencioné, disminuyendo la producción de varios linajes y la interrupción de varias vías de señalización que participan en la hematopoiesis. Todo esto en su conjunto va a ocasionar obviamente una alteración de la hematopoiesis en los pacientes con infección por VIH. Otro de los elementos que tenemos que evaluar en los pacientes que tienen alteraciones hematológicas por VIH son los fármacos que estamos utilizando. Es muy frecuente que estos pacientes presenten toxicidades farmacológicas y este consumo de fármacos puede afectar, puede causar alteraciones hematológicas a través de diferentes mecanismos. Acá les pongo los principales. Reacciones inmunológicas, como ya hemos visto en clases anteriores, muchos medicamentos pueden causar hemólisis asociada a medicamentos o trombocitopenia inducida por fármacos, una trombocitopenia de etiología inmunológica por fármacos, toxicidades de la médula ósea, hay varios medicamentos que pueden producir agranulocitosis, aplasia medular o daño tóxico medular y no olvidar los efectos secundarios de los antirretrovirales. Aunque los nuevos antirretrovirales tienen mucha menos incidencia de efectos secundarios hematológicos, siempre es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, este cuadro es bastante útil, nos mencionan los principales fármacos que se prescriben a los pacientes con VIH y cómo se pueden asociar estos a diferentes toxicidades a nivel hematológico. Vemos, por ejemplo, la anemia por anfotericina, ganciclovir, algunos antivirales como ribavirina, sulfas, valganciclovir y estos antirretrovirales. Sidobudina era un antirretroviral típico, su mayor efecto secundario eran las alteraciones hematológicas, ya casi no se utiliza, pero no olvidar pues este efecto hematológico tan importante de este medicamento que causaba una anemia macrocítica grave y neutropenia. Vemos acá cómo también estos otros medicamentos pueden causar neutropenia, ganciclovir, sulfas, valganciclovir, otra vez la anfotericina, sidobudina y estos fármacos que se asocian también a trombocitopenia. Nunca debemos olvidar en estos pacientes considerar toxicidad por fármacos y sobre todo evaluar su contexto clínico que coincida la temporalidad del medicamento con el efecto tóxico hematológico. Deficiencias nutricionales son frecuentes en los pacientes inmunodeprimidos y es algo que siempre debemos considerar cuando estemos evaluando un paciente con alteraciones hematológicas en el contexto de VIH. Como podemos observar en la imagen, estos son los principales trastornos con los que cursan estos pacientes. Tienen frecuentemente alteraciones alimenticios como anorexia, trastornos de mala absorción. Recordemos que los pacientes con VIH tienen un trastorno inflamatorio crónico a nivel gastrointestinal por la disminución de la producción de IgA, como podemos ver en esta imagen, y el aumento de producción de factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto va a ocasionar una alteración de la membrana del eritrocito y va a ocasionar diversos trastornos de mala absorción en la infección crónica por VIH. Estos trastornos de mala absorción pueden también ir acompañados de contextos infecciosos como enterocolitis infecciosas o Helicobacter pylori o infecciones crónicas por citomegalovirus. Entonces, siempre tomar en cuenta estos trastornos de mala absorción en los pacientes con VIH. La deficiencia de vitamina B12 tiene una incidencia muy alta en los pacientes con VIH. Se relaciona hasta 30% de los pacientes van a tener una deficiencia de B12. Estas deficiencias de B12, si recordamos, hay anormalidades en la absorción el metabolismo, la absorción y el transporte de la vitamina B12 en los pacientes con VIH y también puede haber varios trastornos endocrinos que van a limitar el metabolismo de la vitamina B12.
siempre tenemos que considerarlo y debe entrar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales al evaluar las alteraciones hematológicas en un paciente con VIH. Otro de las deficiencias nutricionales puede ser condicionada por deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro muy frecuentemente va a ir asociada en el caso de las mujeres a alteraciones menstruales por estos trastornos endocrinos con los que cursan. Podemos también considerar gastritis hemorrágicas infecciosas por Helicobacter pylori o citomegalovirus. Los pacientes que tienen también algún grado de hepatopatía, cirrosis, varices esofágicas y nunca olvidar en un paciente con deficiencia de hierro y vitamina y VIH descartar tumores, sobre todo linfomas, sarcoma de Kaposi o algunos otros tumores que pueden afectar el tracto gastrointestinal y ocasionarnos una deficiencia de hierro. Las infecciones es algo muy importante que tenemos que considerar en los pacientes que presentan alteraciones hematológicas. Sobre todo, es lo primero que tenemos que descartar cuando los pacientes tienen menos de 100 CD4, porque esto, pues obviamente lo más probable es que el paciente esté cursando con alguna infección que le condicione las alteraciones hematológicas. En este cuadro nos resumen las principales infecciones que pueden trastornar la hematopoiesis o causarnos alguna citopenia. Podemos observar en cuanto a los agentes etiológicos virales cómo el VIH por sí mismo puede ocasionar citopenia, sobre todo antes de iniciar tratamiento. Ya veíamos los mecanismos por los cuales afecta la hematopoiesis, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, sobre todo relacionados a trombocitopenia, el parvovirus B19 que se asocia a aplasia pura de serie roja en los pacientes con VIH y la hepatitis, importante considerarla sobre todo como causa de trombocitopenia en estos pacientes. Algunas otras infecciones en pacientes que tienen menos de 100 CD4, siempre pensar histoplasmosis, criptococo, las micobacterias atípicas o tuberculosis y algunos protozoarios como leishmania o malaria en zonas endémicas. En esta imagen le podemos observar las levaduras aquí, que son fagocitadas en el histoplasma de un histiocito. Esta es una médula ósea típica de un paciente infectado por histoplasmosis. Viendo lo que hemos visto hasta ahora, este esquema nos muestra un panorama general de lo que tenemos que considerar al evaluar un paciente con alteraciones hematológicas y VIH. Acá en rosa observamos las principales etiologías de la anemia, considerar una etiología periférica en el caso de la anemia hemolítica, siempre pensar en medicamentos que nos puedan causar hemólisis o algunos otros trastornos inmunológicos como anemia hemolítica asociada a síndromes linfoproliferativos secundarios a VIH. El sangrado, ya habíamos hablado de esto, pérdidas crónicas por alteraciones menstruales, varices esofágicas, tumores gastrointestinales o infecciones que nos causen una gastritis hemorrágica como citomegalovirus, Helicobacter pylori y algunas otras enterocolitis infecciosas que pueden causar sangrados crónicos. Otra causa importante de anemia, la anemia por enfermedad crónica o anemia inflamatoria. Ya veíamos en la fisiopatología como esa eh, producción de interleucina 6 por las vías inflamatorias aberrantes van a ocasionar una alteración en el metabolismo del hierro, causando esta anemia característica de anemia de enfermedad crónica en los pacientes con VIH. Hablábamos también de la aplasia pura de serie roja por parvovirus B19, siempre considerarla en el contexto de un paciente inmunodeprimido que curse con una anemia grave o aislada. Algunos otros causas de visitopenia, los medicamentos, ya habíamos hablado también de ellos, antirretrovirales, el más importante la acidobudina, que ya casi no se utiliza, medicamentos antibióticos o profilácticos, sobre todo las sulfas, ganciclovir, la anfotericina y quimioterapias en el caso de los pacientes con neoplasias secundarias a VIH. Considerar los déficits nutricionales que ya les había mencionado, deficiencia de vitamina B12 o de folatos, trastornos en la absorción del hierro
por esas alteraciones de la membrana de los enterocitos. Creo que en la diapositiva previa les había dicho eritrocitos, pero no, perdón, es enterocitos. Hay un trastorno de mala absorción que puede ocasionar deficiencia de hierro. Em, Algunos otros contextos infecciosos ya los veíamos: virales, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis, etiologías bacterianas como micobacterias atípicas, histoplasma, criptococos, algunos otros parásitos. Neoplasias a considerar en el caso de estos pacientes, pues sobre todo linfoma asociado a VIH, sarcoma de Kaposi o algunos otros tumores que se asocian con pacientes a la enfermedad, a la infección de VIH. Anemia, trombocitopenia en el contexto de una microangiopatía trombótica, púrpura trombocitopénica trombótica, también se puede presentar en los pacientes con VIH. Y la trombocitopenia aislada es algo muy frecuente en VIH, sobre todo en pacientes que no tienen tratamiento antirretroviral. Puede ser el inicio de la infección de VIH y también tiene un contexto inmunológico muy importante. Iremos viendo las principales etiologías que acabamos de mencionar a lo largo de la clase, pero siempre es importante tener en cuenta este algoritmo diagnóstico al evaluar un paciente con alteraciones hematológicas. Está descrito también en los pacientes con VIH un riesgo protrombótico importante. Esto se ha demostrado en varios estudios. Este estudio que les muestro aquí fue publicado en el 2008. Es un análisis retrospectivo de más de 2 millones de pacientes con VIH que habían sido hospitalizados de diferentes países y relacionan aquí una incidencia de tromboembolia pulmonar del 0.4%, de trombosis venosa profunda del 1.4% y tromboembolismo venoso del 1.7%. En este estudio se demostró que los pacientes con VIH tienen un incremento en la incidencia de trombosis respecto a aquellos pacientes hospitalizados mayores de 18 años que no tienen VIH. Los factores de riesgo identificados en los pacientes con VIH para trombosis son los dependientes del paciente, la infección propia de VIH, el tipo de tratamiento antirretroviral que el paciente esté tomando, las infecciones oportunistas, si tiene algún tumor o algún cáncer secundario que pueda aumentar su riesgo protrombótico, el uso de drogas intravenosas, el sedentarismo, muchos pacientes cursan también con dislipidemias asociadas a VIH y la edad se define como pacientes mayores de 45 años con VIH tienen un mayor riesgo protrombótico. Otros factores de riesgo, pues el uso crónico de catéteres, fibrosis, deficiencia de proteína C, S y antitrombina 3, síndrome antifosfolípidos, el aumento de factor tisular que activa la cascada de coagulación, la hiperreactividad o el incremento de los niveles de factor 8 y el aumento del fibrinógeno. También la anemia hemolítica se ha asociado a un incremento del riesgo protrombótico en los pacientes con VIH. Del 24 al 40% de los pacientes con VIH van a desarrollar a lo largo de su enfermedad alguna neoplasia secundaria, sobre todo estas neoplasias relacionadas a virus oncogénicos como papiloma humano, virus herpes humano 8 o Epstein-Barr. De estas neoplasias, el 10% van a corresponder a linfomas. Em, los linfomas más comúnmente asociados a VIH los pongo en este cuadro, donde el más común es el linfoma no Hodgkin sistémico, representando el más de 80% de los casos. El linfoma primario de sistema nervioso central corresponde al segundo linfoma más frecuente, en el 15% de los casos, y el linfoma de efusión o cavidad, el 5% de los casos. Este es un linfoma muy raro que se presenta en la pleura, pericardio, peritoneo, en cavidades peritoneales y se asocia al 5% de los pacientes con linfoma y VIH. Del linfoma no Hodgkin sistémico, de este 80%, acá pongo las divisiones. El más común pues es el linfoma difuso de células grandes B, representando el 65%. Posteriormente le sigue el linfoma de Burkitt. El linfoma indolente de células B es menos frecuente. Generalmente estos son linfomas
agresivos. Son raros los linfomas indolentes asociados a VIH y bueno, en menor porcentaje los linfomas plasmablásticos o de células T. Y la clasificación de WHO de estos linfomas asociados a VIH los clasifica en tres. Linfoma, que también ocurre en pacientes inmunocompetentes, nos pone el linfoma difuso de células grandes B, linfoma de Burkitt y algunos otros. El linfoma de Hodgkin es un linfoma que no es definitorio de SIDA, pero sí es muy frecuente en los pacientes con VIH, tiene una incidencia de 15 a 30 veces más que en los pacientes inmunocompetentes. Otros linfomas, ya veíamos el de fusión. Esto, la clasificación de WHO lo clasifica como un linfoma que ocurre más específicamente en los pacientes con VIH, el linfoma plasmablástico y, eh, bueno, algunos otros. Esto es importante tener claro, sobre todo, cuáles son los linfomas más frecuentes en VIH, pues el linfoma no Hodgkin sistémico, le sigue el linfoma primario de célula del sistema nervioso central y el linfoma de cavidad o de fusión. Ya les mencionaba los virus oncogénicos que se relacionan al linfoma. De este lado podemos observar los relacionados a virus de Epstein-Barr y de este lado los relacionados a virus herpes humano 8. Acá nos ponen en estos corchetes los linfomas asociados a VIH. Podemos ver el linfoma primario de sistema nervioso central, el linfoma de células grandes B asociado a Epstein-Barr, el linfoma plasmablástico y de este lado asociado a virus humano herpes 8 vemos los linfomas de fusión o de cavidad que ya les había mencionado antes. Sobre todo, pues relacionar estos linfomas que se asocian a VIH, que son por virus oncogénicos. Uno de los estudios que frecuentemente utilizamos para la complementación diagnóstica de estos pacientes con VIH, pues es el aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea es importante conocer su utilidad y sobre todo pues saber lo que estamos buscando. En este artículo que les muestro aquí hacen mucho énfasis en que si nosotros aspiramos a un paciente sin tener una sospecha diagnóstica o una orientación de lo que estamos buscando, pues muy probablemente fracasemos en nuestro diagnóstico al hacer ese aspirado y lo más probable es que no vayamos a encontrar nada. La aspiración de médula ósea debe de ir dirigida o bajo la sospecha de algún diagnóstico. Eh, la principal utilidad de la médula ósea que se ha demostrado es en los pacientes que tienen fiebre de origen desconocido, que cumplen este criterio, más VIH. Se ha descrito una utilidad diagnóstica o una especificidad de 25 a 40% de los casos que cumplen estos criterios de fiebre de origen desconocido más VIH. La utilidad del estudio no es clara cuando no tenemos una sospecha diagnóstica, cuando el paciente está febril, cuando no tiene signos o síntomas clínicos relevantes que no nos dan ninguna orientación, pues ahí sería más dudoso en realizar este aspirado de médula ósea. Tenemos que ser muy juiciosos al momento de la indicación de un aspirado en un paciente con alteraciones hematológicas y VIH. En este estudio es un estudio ya muy, muy viejito, pero se publicó en 1997. Es muy interesante porque se analizaron 137 pacientes con VIH y fiebre de origen desconocido. En estos pacientes se hizo el aspirado de médula ósea y en 52 pacientes se logró realizar un diagnóstico con este aspirado. O sea, de los 137, 52 tuvieron un diagnóstico con el aspirado de médula ósea. El principal diagnóstico fue micobacterias, una médula ósea con micobacterias en el 69% de los casos de estos 52 pacientes, tuberculosis, micobacterias atípicas y otras que no se pudieron clasificar. El 23% de estos 52 pacientes tuvieron un tipo de linfoma y, bueno, otra causa, leishmaniasis. Pues nada más para demostrarles que
nuestro aspirado de médula ósea debe estar dirigido a una sospecha diagnóstica y preferentemente cuando el paciente tenga fiebre de origen desconocido. El principal hallazgo que vamos a encontrar al realizar un aspirado de médula ósea en un paciente con VIH es una médula ósea hipocelular, como podemos ver en esta tabla. Se encuentra una médula ósea hipocelular hasta en el 30% de los pacientes. Podemos encontrar hipercelularidad con datos de fagocitosis en el 5.6% de los pacientes o bueno, algunas otras infecciones como las que les muestro acá. Esta es una médula ósea de un paciente con histoplasmosis. Esta es una médula ósea de un paciente con leishmaniasis, infiltración linfocítica por linfoma no Hodgkin. Y no olvidar pues que podemos encontrar también mieloptisis en estos pacientes por esas neoplasias secundarias que se presentan como cáncer cervicouterino por BPH o adenocarcinoma de colon. En la siguiente parte de la clase vamos a revisar algunos de los aspectos más importantes en cuanto a tratamiento de lo que tenemos que hacer en las diferentes alteraciones hematológicas. Este cuadro es muy importante. Nuestra principal intervención, cualquiera que sea nuestro diagnóstico o cualquiera que sea nuestra sospecha diagnóstica, debe ser la terapia antirretroviral, ya que todas las citopenias presentan una mejoría independientemente de la causa posterior a iniciar la terapia antirretroviral. Obviamente considerando el riesgo de reconstitución inmune de los pacientes. Este es un cuadro que viene en el estudio que les mencioné al principio en la epidemiología, un estudio publicado en Corea del Sur en el 2011, donde se analizaron 621 pacientes y vemos cómo mejoraron sus citopenias después de 6 meses del inicio del antirretroviral y en este lado después de 3 años. El 91% de los pacientes mejoró la neutropenia posterior al inicio de la terapia antirretroviral, el 83% de los pacientes mejoró la linfopenia y el 100% de los pacientes tuvo una mejoría en cuanto a la trombocitopenia. 83% mejoría en cuanto a la anemia y vemos cómo el 100% resolvió la anemia después de 3 años de tratamiento antirretroviral, 100% de trombocitopenia, 93.4% en el caso de la linfopenia y 91.9% en el caso de la neutropenia. Nuestra principal intervención siempre debe de ser iniciar la terapia antirretroviral tomando en cuenta el riesgo de reconstitución inmune que tenga ese paciente y siempre esperamos en una gran cantidad de pacientes que mejoren estas citopenias al iniciar esta terapia. En esta tabla les muestro las principales causas de anemia en el contexto de VIH, las pueden ver de este lado, y las generalidades en cuanto al diagnóstico y las generalidades del tratamiento para cada una de ellas. Empezando por la anemia inflamatoria que causa el propio virus del VIH, ya veíamos esa producción aberrante de interleucina 6 que va a causar un trastorno en el equilibrio del hierro. Generalmente esta anemia, ya veíamos, es una anemia normocítica normocrómica. Hay un exceso de hierro en los macrófagos, que ese hierro no puede ser liberado y no puede ser utilizado para la hematopoiesis. Y vemos cómo los niveles de hierro son bajos, pero los niveles de ferritina pueden ser normales o altos. Esto ya lo habíamos visto en clases previas. El tratamiento de esta anemia inflamatoria en el paciente con VIH pues no difiere en realidad de una anemia inflamatoria crónica como las que ya hemos visto antes. Estos pacientes se pueden beneficiar de eritropoyetina, de transfusión en el caso que el paciente tenga datos de síndrome anémico y lo más importante, recuerden en todos los casos, es iniciar la terapia antirretroviral para inhibir todos esos mecanismos que ya veíamos que pueden trastornar la hematopoiesis en estos pacientes. Deficiencia de hierro por todas las causas que ya hemos mencionado antes, obviamente ferritina baja, niveles microcíticos, estos pacientes van a ser obviamente van a tener obviamente una anemia este, hiporregenerativa y el tratamiento pues irá dirigido de acuerdo a la causa que esté ocasionando la deficiencia de hierro
Obviamente hay que iniciar una terapia sustitutiva con hierro. En cuanto a las deficiencias de ácido fólico y vitamina B12, pues tendremos que medir los niveles de ácido fólico, los niveles de vitamina B12. Generalmente son anemias macrocíticas como las que estamos pues ya acostumbrados a ver y el tratamiento irá obviamente con la sustitución de estas vitaminas, igual que como lo hacemos en un paciente que no tiene VIH. El parvovirus B19 se caracteriza por una anemia que no tiene ninguna otra alteración en alguna otra línea celular. Es exclusivamente una anemia grave con niveles de neutrófilos y plaquetas normales. Recordar que el diagnóstico pues debe ser encontrar el PCR por PCR, el DNA de este virus y el tratamiento, al igual que en los pacientes que no tienen VIH, pues es la inmunoglobulina. Igual como estamos acostumbrados a usarla, 400 miligramos por kilo durante 4 a 5 días. Y pues la respuesta a este tratamiento se observa después de 7 a 14 días de aplicar la inmunoglobulina. En el caso de que estemos ante una infiltración de la médula ósea por algún tumor, ya sea una neoplasia linfoproliferativa, que ya veíamos cuáles son las más comunes, o algún otro tipo de cáncer que son susceptibles estos pacientes con VIH, pues la característica va a ser que va a ser anemia normocítica normocrómica, va a ser una anemia hiporregenerativa, generalmente más que la anemia, los pacientes suelen manifestar pancitopenia y vamos a encontrar mieloptisis en esta médula ósea, ¿no? El tratamiento pues irá dirigido hacia la neoplasia a la cual nos estemos enfrentando. En el caso de las anemias hemolíticas o anemias inducidas por fármacos, generalmente van a ser anemias, pueden ser normocíticas normocrómicas o pueden ser anemias macrocíticas, dependiendo la droga que la esté causando. Ya veíamos que la isoniazida y la sidobudina son una causa importante de anemia en estos pacientes. Estas anemias van a ser macrocíticas en el caso de estos dos medicamentos por alteraciones en el metabolismo de la vitamina B12 o pueden causar también hemólisis. La deficiencia de glucosa 6-fosfato puede ser desencadenada por los fármacos antirretrovirales. Podemos ocasionar crisis hemolítica en el paciente que tenga algún nivel de deficiencia de glucosa 6-fosfato con estos antirretrovirales. Es algo que tenemos que considerar siempre en un paciente con VIH que tenga anemia hemolítica y que presente esta manifestación después de iniciar el tratamiento, pues hay que descartar que tenga esta deficiencia y que la estemos desencadenando crisis hemolíticas con nuestro tratamiento antirretroviral. El diagnóstico no difiere de otras anemias hemolíticas que estamos acostumbrados a ver, datos indirectos de hemólisis, reticulocitosis, a niveles de aptoglobulina bajos, y el tratamiento pues irá dirigido a la causa a la cual nos estemos enfrentando. A continuación vamos a revisar algunos aspectos en cuanto a la trombocitopenia en los pacientes con VIH. Es muy importante considerar que la trombocitopenia puede ser la manifestación inicial de la infección por VIH. Dentro de nuestro protocolo diagnóstico o algoritmo del diagnóstico para cualquier paciente que tengamos con trombocitopenia sin una causa, pues debemos de solicitar una prueba de VIH, porque es una forma frecuente en la cual pueden debutar estos pacientes con VIH, ¿sale? Entonces, eh, tenemos acá este término que lo definen como trombocitopenia asociada a VIH. Es muy importante considerar que este es un diagnóstico de exclusión. Tenemos primero que descartar todas esas causas que ya les he mencionado que nos pueden causar trombocitopenia, sobre todo esas causas infecciosas como hepatitis B, C, infección por citomegalovirus, virus Epstein-Barr o también medicamentos. El trimetoprim es particularmente una causa importante de trombocitopenia
Una vez descartado que el paciente tenga una trombocitopenia secundaria a esto que acabamos de mencionar, podemos englobarlo dentro de este término, que es trombocitopenia asociada a VIH. Esta trombocitopenia asociada a VIH puede tener varios mecanismos. Son dos principales. Uno es el inmunológico, o sea, una trombocitopenia inmune con anticuerpos secundaria a la infección por VIH. Y otra es la disminución de la megacariopoiesis por una alteración en los progenitores megacariopoyéticos que ya veíamos en la parte inicial de la clase en la fisiopatología, como el virus del VIH va a disminuir estos progenitores de la megacariopoiesis. Entonces, recordar estos dos mecanismos por los cuales podemos tener este término, que es la trombocitopenia asociada a VIH. En todos los casos de pacientes que entren dentro de esta clasificación, nuestra principal intervención, obviamente como ya les he mencionado antes, es iniciar la terapia antirretroviral. Se han descrito algunos antirretrovirales que pueden mejorar más rápido o de una forma más adecuada los niveles de plaquetas. Algunos de estos antirretrovirales son la acidobudina, aunque ya veíamos antes que la acidobudina es una causa importante de anemia o neutropenia, pues se ha visto que este antirretroviral mejora de una forma un poco más rápida los niveles de plaquetas en estos pacientes. En muchos de estos pacientes, el simple hecho de que nosotros agreguemos la terapia antirretroviral, pues va a mejorar la cuenta plaquetaria y no van a ser necesarias otras terapias. Sobre todo en esos pacientes que tienen una trombocitopenia moderada o leve, podemos esperarnos a el efecto del tratamiento antirretroviral. Pero bueno, también en muchos casos nos vamos a enfrentar a pacientes que no respondan a la terapia antirretroviral o que sus niveles de plaquetas sean pues muy bajos, que pongan en un riesgo de sangrado muy importante al paciente. En estos casos tendremos que iniciar una terapia inmunosupresora con prednisona, igual que lo hacemos en la terapia de primera línea con los pacientes con trombocitopenia inmune primaria, pues aquí en esta trombocitopenia inmune secundaria a VIH, cuando el paciente tenga los niveles de plaquetas muy bajos o alto riesgo de sangrado, podemos iniciar la terapia de primera línea con prednisona o inmunoglobulina, a las mismas dosis que ya sabemos manejar. En el caso de que los pacientes no respondan a esta terapia de primera línea, se pueden intentar terapias de segunda línea. Sobre todo se ha descrito esplenectomía que tiene una respuesta en el 60% de los pacientes. Ahora, en la era de los trombopoyéticos, pues se ha visto que estos pacientes tienen una respuesta favorable muy particular con los trombopoyéticos, por lo cual muchos autores ya proponen trombopoyético como tratamiento de segunda o primera línea en estos casos. Entonces, pues quizá valdría la pena, si tenemos acceso a estas terapias, intentarlo antes de la esplenectomía. Muchos pacientes, estas trombocitopenias van a ser transitorias en lo que mejoran su cuenta de CD4, en lo que baja su carga viral. Entonces, sí ponen muy en cuestión y muy en duda la esplenectomía en estos pacientes. Siempre, ahora en la era de los trombopoyéticos, nos proponen iniciar esta terapia antes de la esplenectomía. Si el paciente está sangrando, pues obviamente tiene que recibir el tratamiento de urgencia que ya sabemos en un paciente con trombocitopenia inmune. Otras causas de trombocitopenia en el paciente con VIH, pues es las microangiopatías trombóticas, púrpura trombocitopénica trombótica, que se va a acompañar de una anemia hemolítica Cums directo negativo y vamos a ver datos de microangiopatía con esquistocitos en sangre periférica. El tratamiento es igual que un paciente que no tiene VIH, con recambios plasmáticos y en pacientes refractarios podemos considerar también rituximab. Algo importante es que los pacientes a los cuales nosotros les iniciemos la terapia antirretroviral y que tengan trombocitopenia
En los primeros días de iniciar esta terapia antirretroviral puede bajar mucho la cuenta de plaquetas. La trombocitopenia, que se exacerba después de iniciar esta terapia antirretroviral, es parte de este síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con trombocitopenia y VIH que le iniciamos el antirretroviral y en los primeros días de iniciar el antirretroviral presenta descenso de su cuenta plaquetaria, bueno, pues no tenemos que asustarnos, tenemos solamente que manejarlos. Ya sabemos que esta baja de plaquetas es parte del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune y que paulatinamente ese paciente irá mejorando su cuenta plaquetaria. Bueno, ya que conocemos un panorama general de lo que son las principales alteraciones hematológicas en los pacientes con VIH, quiero ponerles algunos ejemplos sencillos con algunos casos clínicos. La verdad es que están bastante resumidos. Si alguien tiene alguna duda de alguno de estos casos, puede consultar la bibliografía que les dé. Les presento un hombre de 45 años de edad que como antecedentes de importancia él es hipertenso. Tiene historia de una semana de evolución caracterizada por diarrea, fiebre y es lo más importante en cuanto a su padecimiento actual. No refirió uso de drogas intravenosas ni contactos sexuales de riesgo. A la exploración física tenía candidiasis oral y tenía un absceso en el miembro pélvico derecho. Sus estudios iniciales no tenía anemia, tenía una hemoglobina de 15,9, tenía 3.000 leucocitos con 50.000 plaquetas. Tenía falla renal, una creatinina de 1,6 y DHL elevada 1739, una ferritina al ingreso de 69.717, fibrinógeno normal y la CK muy elevada en 25.000, los triglicéridos 436. Su cuenta inicial de CD4 fue de 137. Este paciente no tenía diagnóstico de VIH. Se realizó el diagnóstico al ingreso. Algo interesante de este caso es que el Western blot salió negativo inicialmente y después en la carga viral y en la cuenta de CD4 fue como se hizo el diagnóstico de VIH en este caso. Para fines prácticos tenemos un paciente de 45 años de edad con síndrome febril, eh, con trombocitopenia, anemia, falla renal con datos de rhabdomiólisis por la CK tan elevada y una ferritina muy elevada en 69.717, un diagnóstico reciente de VIH con una carga viral elevada y una cuenta de CD4 en 134. Por lo tanto, pues se sospechó con este nivel tan elevado de ferritina que el paciente estuviera cursando con un síndrome hemofagocítico. Se realizó una biopsia de hueso y un aspirado de médula ósea que pueden ver de este lado, donde podemos ver los hemofagos tanto en el aspirado como en la biopsia de hueso. Si ustedes le calculan el HLH a este paciente, tiene 224 puntos con una probabilidad de 96 a 98% de un síndrome hemofagocítico. Les pongo en este cuadro las principales causas de síndrome hemofagocítico. Una de ellas, acá abajo pueden observar, es la inmunodeficiencia adquirida humana, VIH. La asociación que tiene VIH con síndrome hemofagocítico secundario a VIH es alrededor de 5%. Es una causa rara, pero pues potencialmente mortal por la gravedad que implica este diagnóstico. Es algo frecuente que siempre tenemos que considerar porque los pacientes con VIH también pueden presentar neoplasias linfoproliferativas, como vemos acá, que también es causa de síndrome hemofagocítico, o todas estas infecciones que ya hemos visto antes. En este paciente particularmente, pues tenía un diagnóstico reciente de VIH, pero también se aisló un estafilococo en el absceso que tenía en el miembro pélvico izquierdo. Como podemos ver, también es una causa de síndrome hemofagocítico potencial en este paciente. Conclusión de este caso, tenemos que es un síndrome hemofagocítico secundario a infección aguda por VIH. La particularidad que les mencionaba de este paciente, que inicialmente el Western blot fue negativo y que se confirmó el diagnóstico por carga viral. Este paciente se le inició el tratamiento antirretroviral, este que vemos acá, con lamivudina, dolutegravir y rilpivirina. Después de 5 semanas de este tratamiento antirretroviral, el paciente
mejoró su cuenta de CD4 a 275, la carga viral disminuyó a menos de 100 copias, sus niveles de plaquetas los podemos ver acá, ya tenía 207.000 plaquetas después de las 5 semanas de la terapia antirretroviral, la CK se normalizó de 25.000 a 232 y la ferritina también, perdón, no tenemos ferritina de control y la creatinina se normalizó después de la terapia antirretroviral. Este paciente no recibió ningún tratamiento inmunomodulador. Entonces, como conclusión de este caso, el síndrome hemofagocítico pues es una afección inflamatoria sistémica que puede presentarse en la infección aguda por VIH o en procesos infecciosos en el contexto de VIH o linfoproliferativos. No debemos de utilizar inmunomoduladores en estos pacientes. Como vemos en este caso, el paciente mejoró solamente con el inicio de la terapia antirretroviral. En otro caso tenemos una mujer de 48 años sin ningún antecedente patológico de importancia. Tiene un padecimiento actual caracterizado por epistaxis profusa severa. A la exploración física tenía síndrome purpúrico, hemorragíparo y epistaxis anterior y posterior activa. Sus laboratorios de ingreso tenían una hemoglobina de 11.6, leucos de 5.200 y plaquetas de 3.000. Esta anemia era normocítica normocrómica. Se hizo diagnóstico al ingreso de VIH con una cuenta de CD4 menor a 20. El diagnóstico inicial fue trombocitopenia secundaria a VIH. Iniciaron inmediatamente el tratamiento antirretroviral, se le aplicó inmunoglobulina al tener un sangrado activo y dosis altas de esteroide durante 4 semanas. Después de estas 4 semanas, la paciente no presentó mejoría. Obviamente no le dieron otros tratamientos inmunosupresores por su estado que tenía en ese momento con una cuenta de CD4 muy disminuida. Después de 6 semanas sin respuesta plaquetaria, se decidió realizar un aspirado de médula ósea con biopsia de hueso y el aspirado lo reportan como un aspirado seco y la biopsia de hueso hipercelular con un infiltrado por micobacterias atípicas. Aprovecho este caso clínico para comentarles que el aspirado de médula ósea no está indicado en un paciente con trombocitopenia secundaria a VIH cuando hemos descartado esas causas secundarias. Sin embargo, las indicaciones serán pues prácticamente las mismas que en una trombocitopenia inmune primaria. Cuando un paciente tenga más de 60 años, cuando un paciente no tenga respuesta a la terapia de primera línea o cuando un paciente tenga alguna otra citopenia, es cuando estará indicado el aspirado de médula ósea. Después de encontrar las micobacterias atípicas en la biopsia de hueso con la atención de Ziel-Nielsen, se decidió iniciar tratamiento antifímico con 4 fármacos. 2 semanas después de este tratamiento, la paciente tenía plaquetas de 30.000 y 3 semanas después del tratamiento tenía 150.000 plaquetas. Como conclusión de este caso, podemos determinar que se diagnosticó por biopsia una infección oportunista secundaria y la trombocitopenia respondió al tratamiento de micobacterias atípicas. Lo más importante es realizar un aspirado con biopsia de hueso en un paciente con diagnóstico presuntivo de VIH, de trombocitopenia secundaria a VIH, que no responda a tratamiento de primera línea más la terapia antirretroviral, como en este caso. En el siguiente caso clínico les presento una mujer de 13 años de edad. Como antecedentes de importancia, su mamá recibió 3 transfusiones durante el embarazo. Esta paciente comenzó su estudio médico por talla baja y síndrome purpúrico. Sus estudios iniciales tenía hemoglobina de 10.4, leucocitos de 4.500, plaquetas de 92.000. Como podemos ver acá, se le hizo un panel viral que resultó negativo para virus hepatitis B, C. En este caso salió positivo el ELISA para VIH con una carga viral de 145.000 copias y una cuenta de CD4 de 137. Se concluyó un diagnóstico de VIH por transmisión vertical y la trombocitopenia fue clasificada como una trombocitopenia secundaria a VIH. La paciente inició tratamiento antirretroviral con sidobudina, lamivudina y efavirenz.
tuvo una respuesta completa después de 2 meses de este tratamiento con 484.000 plaquetas. Sin embargo, la paciente presentó una recaída a los 3 meses después de iniciar el tratamiento con 22.000 plaquetas. Dado esta recaída, decidieron realizarle un aspirado de médula ósea, donde pudieron identificar hiperplasia de megacariocitos y megacariocitos gigantes, como podemos observar en esta imagen. En esta tabla podemos observar de una manera muy esquemática la evolución de esta paciente. Fíjense cómo al diagnóstico tenía 92.000 plaquetas sin terapia antirretroviral. Después de 2 meses de iniciar la terapia antirretroviral, la paciente tenía 484.000 plaquetas, pero después como las plaquetas fueron cayendo de tal manera que a los 3 meses ya había tenido una recaída, a los 6 meses 22.000 plaquetas. Con estas 22.000 plaquetas fue que se decidió realizar el aspirado de médula ósea, donde identificaron la hiperplasia de megacariocitos y los megacariocitos gigantes, concluyendo un diagnóstico de trombocitopenia inmune secundaria a VIH. Por eso, dada la mala respuesta al tratamiento antirretroviral, decidieron iniciar los esteroides y fíjense cómo la paciente respondió muy bien a los esteroides. Mantuvo después de 6 meses 180.000 plaquetas, después 220.000 plaquetas. Los esteroides inició la reducción de esteroides y los suspendieron a los 8 meses de iniciar la terapia antirretroviral y cómo la paciente ya se mantuvo durante los siguientes 2 años sin necesidad de esteroide. Entonces, este caso clínico nos ilustra muy bien la importancia del tratamiento antirretroviral en los pacientes con trombocitopenia asociada a VIH, pero como en algunos casos algunos no van a responder solamente a esta terapia y necesitaremos iniciar alguna terapia inmunosupresora. Las conclusiones de este caso, bueno, la trombocitopenia en los pacientes con VIH tiene una prevalencia muy alta, hasta del 5 al 10%. La destrucción periférica de las plaquetas, como en este caso que vimos que se trataba de una trombocitopenia inmune, nos va a dar la hiperplasia de megacariocitos y va a ser la principal causa de trombocitopenia en los pacientes con VIH. Como ya les había mencionado, la acidobudina es un fármaco antirretroviral que puede ser muy útil en los pacientes que tengan trombocitopenia, ya que el aumento de la cuenta plaquetaria se ha observado en los pacientes que inician este tratamiento. Y bueno, recordarles que el tratamiento estándar en estos pacientes va a ser la terapia antirretroviral. Podemos utilizar esteroides en los casos de que no haya ninguna respuesta o de que la trombocitopenia sea muy grave. En el caso que el paciente sangre o el tratamiento de urgencia, pues inmunoglobulina y el trombopoyético, que ya les mencionaba que muchos pacientes van a tener una respuesta muy favorable a este tratamiento. La esplenectomía y el rituximab pues se dejan en segundo plano ahora que tenemos los trombopoyéticos. Pueden ser útiles en algunos pacientes específicos. En este caso clínico les presento un niño de 15 años de edad de raza negra. Él ya tenía diagnóstico previo de VIH desde los 7 años y estaba siendo tratado con estos antirretrovirales tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Tiene un padecimiento actual de 3 meses de evolución caracterizado por síntomas generales y pérdida de peso. A su llegada al hospital se documentó una anemia normocítica normocrómica con hemoglobina de 7.3, un RDW de 17.3%, reticulocitos bajos en 0.5%. Los leucocitos y las plaquetas de este paciente eran normales, la única citopenia era la anemia. Su carga viral en 5200 y sus CD4 en 98. A su ingreso al hospital se descartó hemólisis, se descartó falla renal, se descartaron hemoglobinopatías y se descartaron estas infecciones: hepatitis, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes, sífilis, toxoplasma y esquistosomiasis. Debido a que el paciente presentaba una carga viral elevada, se concluyó inicialmente que este paciente pudiera tener una anemia secundaria a VIH, una anemia inflamatoria o toxicidad por fármacos, por lo cual se le decidió cambiar el tratamiento antirretroviral. Le dejaron este otro tratamiento antirretroviral con lopinavir y ritonavir. Después de un mes de iniciar este tratamiento, el paciente empeoró, tenía síndrome anémico ya y la hemoglobina descendió hasta 5 miligramos por decilitro. Esta anemia seguía siendo normocítica normocrómica, no tenía otras citopenias, los leucos eran normales, las plaquetas eran normales. Dada la evolución del cuadro, se decidió aspirar a este niño.
Encontrando estos hallazgos, se encontraron proeritroblastos gigantes y la serie roja tenía una detención en la maduración, o sea, tenía puros proeritroblastos, no tenía eritroblastos basófilos, ni eritroblastos policromatófilos, ni eritroblastos ortocromáticos, solo proeritroblastos gigantes, por lo cual la principal sospecha pues, fue que el paciente estuviera cursando con una aplasia pura de serie roja por parvovirus B19. El diagnóstico fue confirmado por PCR, encontrando el DNA del parvovirus B19 en suero y el tratamiento que recibió este paciente pues seguía con la terapia antirretroviral y se le dio tratamiento con inmunoglobulina. Después de este tratamiento con inmunoglobulina, un mes después, el paciente aumentó 6 kilogramos de peso, su hemoglobina era de 14.3, su carga viral bajó a 31 y sus CD4 mejoraron a 229. ¿Qué podemos concluir de este caso? Bueno, que la aplasia pura de serie roja en los pacientes con VIH, la principal etiología es la infección por parvovirus B19 y se puede sospechar cuando el paciente tenga una anemia normocítica normocrómica con reticulocitos bajos y estos hallazgos que les mencioné en la médula ósea. El tratamiento será inmunoglobulina intravenosa y la terapia antirretroviral. Para terminar, el último caso, les presento un hombre bisexual de 40 años de edad sin antecedentes patológicos de importancia. Él acudió al hospital por un padecimiento de síndrome confusional agudo, afasia, parestesias de mi cuerpo derecho y fiebre. A la exploración física tenía un ganglio en el área laterocervical izquierda y tenía esplenomegalia. Sus laboratorios de ingreso tenían una hemoglobina de 5.8 con una trombocitopenia de 24.000. Los leucocitos eran normales. Su CUMS directo era negativo. Se le hizo un frotis de sangre periférica. Se observaron 30% de esquistocitos. Obviamente tenía DHL elevada en 1875. Bilirrubina indirecta elevada en 1.7. No tenía anticuerpos antiplaquetarios y se hizo diagnóstico inicial de VIH a su ingreso al hospital con un ELISA y Western blot positivo. Su cuenta de CD4 será de 100. Su tomografía de cráneo resultó normal. Por lo anterior, se concluyó que el paciente cursaba con una microangiopatía trombótica, PTT, secundaria a VIH. El tratamiento inicial que recibió este paciente fue la terapia antirretroviral, dosis altas de esteroide, le iniciaron infusión continua con plasma fresco congelado y aspirina. A los 3 días después de haber ingresado al hospital se inició el recambio plasmático a 1.5 volúmenes. Después del tercer recambio, el paciente ya tenía una respuesta de 147.000 plaquetas. Recuerden que había ingresado al hospital con 24.000 plaquetas, inició la dosis reducción de esteroide y continuó su terapia antirretroviral. Después de 2 años, el paciente no tuvo ninguna recaída de su microangiopatía trombótica. ¿Qué podemos concluir de este caso? Bueno, la PTT en el caso de VIH es una microangiopatía trombótica causada por la deficiencia severa de Adams 13. No encontré la incidencia en VIH, es raro este padecimiento, pero puede incluirse dentro de las manifestaciones iniciales de la infección por VIH, como en el caso de este paciente. Y bueno, esto es todo en cuanto a esta clase. Traté de hacerlo pues lo más útil posible. Espero que les haya servido y que hayan comprendido toda la información. Les dejo las bibliografías por si tienen alguna duda y estoy atento al foro de discusión.